¿Alguna vez se han preguntado cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué nacimos? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, si ese es el caso, les recomiendo visitar canales más intelectuales, como el de Memo Aponte. Me critican mucho y les da mucho cringe que salga hacia la calle a hacer mis videos. Yo les pregunto, a ver, hagan ustedes. Salgan así, disfrazados a la... Ya que acá hablamos de cosas más inútiles, como por ejemplo, Islandia. Su economía, cómo es que una isla helada en medio del Atlántico se convirtió en uno de los países más ricos del mundo, cómo es que perdieron y luego recuperaron esa riqueza, y cuál es el futuro que le espera a la nación de los volcanes. Antes de comenzar debemos retroceder un poco en el tiempo, más específicamente al inicio de la Segunda Guerra Mundial, conflicto en el cual mientras medio mundo luchaba contra los alemanes, los islandeses batallaban únicamente por no ser la región más pobre de Europa. ¿Alguna razón que explique su tercermundismo? Sí, muchas de hecho, no contaban con muchas fábricas ni habían realmente abrazado la revolución industrial, la educación universitaria era tan común como un adolescente interpretando a un adolescente en una película de Netflix, el gobierno local era extremadamente intervencionista pero a la vez ineficiente, no contaban con grandes reservas de minerales, y en general, en la isla no había mucho más que hacer que practicar la agricultura/ganadería, y pescar. It's a bridge. Just goes around the corner. Walking on fighting side of me. That don't look like it. It goes down. It don't. It don't go down. Robert, it goes down. No, it don't. It do go down. Oh! Y sí, es cierto que gracias a la llegada de los barcos mecanizados el sector pesquero dio un gran salto hacia adelante, incrementando el rendimiento por trabajador, aumentando significativamente las exportaciones, comprando más barcos con el dinero de las ventas, y por ende, ofreciendo más empleos, pero siendo realistas, volverse rico vendiendo pescado no es ni siquiera una posibilidad. Y más si tenemos en cuenta que por muchos barcos que tuvieran, esta actividad era incapaz de brindarle trabajo a todos en la isla, que por mucho que incrementaran la productividad de sus trabajadores, jamás serían más eficientes que alguien trabajando en una fábrica, y que al ser prácticamente la economía de la isla, cualquier caída en la demanda por los habitantes del fondo de Bikini, por muy pequeña que fuera, era capaz de causar el declive de las exportaciones, un agujero importante en las arcas fiscales del gobierno local, y el incremento del ya alto desempleo. Sin embargo, esto comenzaría a cambiar cuando Hitler invadió Europa. Porque provocó el auge de la raza superior. Negativo persona imaginaria creada para este video, eso es muy turbio, lo digo porque producto de la ocupación de Dinamarca, cuyo rey seguía gobernando Islandia, los locales pudieron disfrutar de una invasión británica y estadounidense. Y digo disfrutar de manera no irónica porque al no querer que los teutones se hicieran con el control de la isla, los aliados debían tener tropas para defenderla, pero como la infraestructura local era más tercermundista que echarle agua al champú, antes tuvieron que construir puertos y modernizar los ya existentes, ampliar las carreteras, edificar muelles, almacenes, hospitales, mejorar el sistema de agua dulce, y levantar varios aeródromos que posteriormente se transformarían en los aeropuertos del país. Para llevar a cabo estos proyectos en el período de tiempo planeado, los invasores se vieron en la obligación de contratar mano de obra local, lo cual, sumado a la llegada de 30.000 soldados con un sueldo fijo relativamente alto a una isla donde apenas había 120.000 personas, y las lucrativas oportunidades de negocio que esto conllevaba, no solo el problema del desempleo estructural desapareció, sino que para el fin del conflicto bélico, Islandia era una de las naciones más ricas de Europa, algo que si tenemos en cuenta que medio mundo estaba devastado por la guerra, fue como cuando Maradona celebró un gol contra un niño sin piernas. Hello, Muntasir. My name is Ali. I very like to play football. I have one dream. I want to meet Diego Maradona. Please.
Finalizada la guerra, los islandeses estaban listos para ver marchar a sus preciados dólares, digo a sus amigos americanos, y volver a ser un país pobre, pero para su suerte, comenzaría un nuevo conflicto y el interés del tío Sam se mantuvo, lo cual explica por qué las edificaciones que hicieron en la guerra simplemente se las regalaron al gobierno local, porque pagaron tanto dinero de arriendo por las bases militares, porque fueron los mayores beneficiados, proporcionalmente hablando, del Plan Marshall pese a que su país no quedó destruido en la guerra, y porque recibieron ayuda económica directa en las décadas posteriores. ¡Guau, qué buena gente! Los voy a invitar a mi continente, quizás nos ayudan a ser desarrollados. Pero aunque los islandeses gozaban de un nivel de vida más alto de lo que se esperaría de una isla helada, aislada, y sin recursos naturales, lo cierto es que no eran ricos, seguían dependiendo del pescado, y por ende, estaban expuestos a la volatilidad del mercado, el gobierno continuaba siendo ineficiente, y en general, a lo largo del siglo XX no hubo una evolución significativa en su economía. Bueno, no exactamente. Eran los primeros años de la década de los 90, el mundo experimentaba una infinidad de cambios, e Islandia no era la excepción. Un nuevo gobierno era elegido en la isla, y entre sus objetivos, se encontraba la tarea nada humilde de modernizar la economía del país, algo francamente complicado, pues heredaban un déficit más que importante, inflación crónica, Me recuerdo a mí. una deuda alta y en crecimiento, tanta inversión extranjera como días sin asesinatos en Latinoamérica. Y una administración extremadamente intervencionista. Ahora, ¿era realmente posible reformar la economía sin fondos, con deudas, inflación, poca inversión externa, y poca inversión interna? Pues sí, y esta vez no fue gracias a una guerra, sino a buenas políticas económicas y un gran actuar por parte del nuevo gobierno. El primer paso fue privatizar las empresas estatales y limitar el gasto público, lo cual claro, afectó al ciudadano promedio, pero fue por un corto periodo de tiempo y admitámoslo, a nadie le importa las personas. De esta manera dejaron de estar en números rojos y pudieron comenzar a pagar la deuda. Luego dejaron de ser unos pelotudos y permitieron que el Banco Central actuara por su cuenta, es decir, adiós a la impresión de billetes y adiós a la inflación crónica. También incrementaron la inversión interna y el número de emprendimientos mediante la simplificación de las leyes, la eliminación de procesos burocráticos innecesarios, y la disminución del peso del Estado en la economía. Y por último, cuando las arcas lo permitieron, bajaron los impuestos, tanto a las personas como a las empresas, lo que junto al resto de medidas crearían las condiciones perfectas para un incremento abismal en la inversión extranjera directa, cifras de crecimiento económico récord, y la obtención del sobrenombre de tigre nórdico. Ahora, si creen que con esto se acaban las buenas noticias, pues están en lo cierto. Y si quieren saber a quién hay que linchar, lamentablemente esta vez no hay solo un culpable, sino 4, Landsbanki, Kaupthing, Glimir, y el gobierno islandés, que en 2001, siguiendo con las reformas liberales, tomó la decisión de desregular la banca y continuar con la venta de sus activos en este sector. O en otras palabras, dejaron que los bancos hicieran lo que quisieran y privatizaron lo que pudieron. ¿Una mala política pública? Para nada, de hecho, esta no podría traer más que cosas buenas a menos que los dueños tuvieran fuertes lazos con políticos influyentes, o fueran amigos de las cabecillas de los otros bancos. Sin molestas leyes, interferencia del gobierno, o límites morales, los bancos hicieron lo que les dio la gana, y lo que querían en ese momento, era aprovecharse de las bajas tasas de interés, es decir, préstamos baratitos, que se ofrecían en el viejo continente pidiendo ingentes cantidades de dinero usando el poder del amor. Y no me he vuelto loco. Solo me estoy refiriendo al intercambio de cartas de amor, un llamativo nombre que describe la práctica en la que los bancos islandeses antes de pedir dinero en Europa, utilizaban las deudas de sus panas como garantía y se intercambiaban títulos de deuda entre sí para maquillar los números y tener acceso a más eurillos.
Por esos años también fue común embaucar y convencer a inversores, principalmente británicos y holandeses, de que la mejor decisión que podían tomar en su vida era meter todo su dinero, el de su papá, su mamá, sus tíos, su esposa María, al niño Santiago, a la niña Pilar, mejor dicho, hasta su abuelita, en bancos islandeses, ya que de esta manera generarían grandes beneficios en el futuro. Una vez llenaron sus bolsillos, el trío favorito de los niños hizo dos cosas. La primera fue una gira por Europa, solo que en vez de tocar las mejores canciones de la cultura popular, I threw ways in the well, I don't ask me, I'll never fail, spell, and now you're in my way. estos financiaron empresas prometedoras, proyectos de infraestructura, equipos de fútbol, y todo tipo de negocios que pudieran generarles ganancias a futuro, incluyendo aquellos que no eran una apuesta tan segura. El resto del dinero fue llevado a sitios en donde la tasa de interés era mayor y existía la oportunidad de sacar grandes beneficios, como por ejemplo, Islandia, algo que sería extremadamente beneficioso para la economía local, pues la llegada de capital permitió que las empresas prosperaran, el país creciera como nunca, y que sus ciudadanos se transformaran en los cuartos más ricos del mundo, pero como dijo alguna vez Winston Churchill, At any rate, that is what we are going to try to do. lo que traducido al español significa nada en exceso es bueno, y es que al aumentar año tras año la oferta de préstamos, finalmente llegaría el día en el que el dinero en circulación excedería el límite de lo sano, causando inflación y obligando al gobierno a elevar el tipo de interés hasta un histórico 15,5%, es decir, hicieron que los préstamos fueran caros, pero más importante que todo lo anterior se encuentra el hecho de que los bancos se habían hecho demasiado grandes, superando con la suma de todos sus activos al PIB de su país. 11 veces, algo de lo que pronto se arrepentirían. Como se podrán imaginar, la gran recesión no fue una experiencia grata para Islandia, la corona perdió más del 50% de su valor, la bolsa se desplomó un 77%, el PIB un 7,7%, y cayeron hasta el 21º puesto en la lista de los países más ricos del mundo, pero, que todos en la isla sufrieran no fue culpa de empresas ineficientes, un gobierno irresponsable, o porque no se hubieran preparado para los malos tiempos, sino por los bancos, que aunque a simple vista parecían unos titanes, en realidad la mayor parte de su riqueza se basaba en préstamos, no habían desarrollado un plan B, y como casi todo su dinero fue invertido en negocios que por culpa de la crisis no estaban yendo nada bien, simplemente no contaban con el efectivo suficiente como para hacer frente a sus obligaciones. La reacción del gobierno en una primera instancia dejó mucho que desear, pero no porque les faltara cerebro, sino porque la deuda de los bancos era equivalente a 8 Islandias, algo que lógicamente hacía imposible lo que se hace en estos casos, un rescate. Y aunque es cierto que mediante la reorganización del sector financiero en empresas no tan grandes pero más estables, controles de capital, y un presupuesto responsable, el gobierno pudo estabilizar la situación, para este punto de la historia ya habían pasado varios años, y el sector estrella ya casi no era relevante. Oye, pero actualmente Islandia no es un país pobre, de hecho, sus ciudadanos son los sextos más ricos del mundo, así que entonces, si no es en los bancos, ¿en qué se basa su economía? Pues principalmente en 4 sectores, el primero, y el que creo que no va a sorprender a nadie es la pesca, la cual ahora por cierto incluye entre sus productos de exportación equipo que, por su alta calidad, es comprado alrededor de todo el mundo. Aunque técnicamente esto calificaría como parte del sector manufacturero, pero sinceramente, ¿a quién le importan los pescados? El segundo pilar de su economía es un material muy importante para la economía mundial, que tiene un uso diario, está presente en sus casas, y antes de que me den una paliza por acoso y porque al principio del video dije que casi no contaban con recursos naturales, permítanme informarles que esto es cierto, pero desde cierto punto de vista, Islandia no cuenta con minerales pero sí con grandes cantidades de agua y magma,
las cuales, mediante el uso de centrales hidroeléctricas y geotérmicas, le permiten ser el mayor productor de energía del mundo por habitante, duplicando al segundo lugar, poder satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, y tener un excedente lo suficientemente grande como para fundir aluminio, un proceso altamente intensivo en energía que puede realizarse en cualquier parte del mundo pagando millones de dólares en la cuenta de la luz, o en lugares que supieron utilizar lo que tenían a su alcance y proveen electricidad barata, como Islandia, quien precisamente debido a esta razón pudo convertirse en el 11º productor de aluminio sin contar con reservas de este mineral. Como tercer sector importante tenemos al turismo, una industria que a pesar de ser irrelevante en el siglo XX y eclipsada por los bancos a inicios del XXI, supo brillar luego de la gran recesión. ¿Porque los bancos quebraron y se quedaron sin competencia? En parte sí, pero también porque producto del porrazo del sistema financiero, toda la confianza que tenían los inversores en el tigre nórdico desapareció, y en consecuencia su moneda pasó de ser una de las más fuertes del mundo al hermano perdido del sol peruano en unos cuantos meses. Y sí, sé que una moneda débil hace que las importaciones sean más caras, lo que en el caso de Islandia es básicamente todo lo que usan, consumen, y comen, pero también sé que esto hace que el turista que se encuentra visitando el país en cuestión tenga acceso a mejores restaurantes, pueda dormir en hoteles top, y tenga la capacidad de contratar más servicios con una cantidad de dinero parecida, o incluso menor, algo que no es nada conveniente para los locales hasta que el extranjero regresa de su viaje, le cuenta lo maravillosa y barata que fue su estadía a sus amigos, e incrementa la actividad turística de manera involuntaria. Y creo que no existe un mejor ejemplo de la teoría aplicada que el caso de Islandia, en donde luego de 4 años de haberlo perdido todo, ya se encontraban recibiendo a más de 672.000 turistas junto a sus preciadas divisas, y afortunadamente, gracias a varios factores como el abaratamiento de los costos de vuelo entre Estados Unidos y Europa, la creación de una segunda aerolínea, la clasificación de su equipo de fútbol al mundial, la explosión de un volcán, y otros eventos que la pusieron en el mapa, posterior a 2012 este sector no hizo más que crecer, superando la increíble cifra de 2 millones de turistas en 2017, aportando con el 42% de los ingresos por exportaciones, una innumerable cantidad de puestos de trabajo, causando la revitalización de sectores como el hotelero o el gastronómico, y siendo una fuente de dinero lo suficientemente grande como para hacer que Islandia se recupere de la crisis y vuelva al top 10. Por cierto, este es uno de los sectores más volátiles en el mundo moderno, pero creo que eso ya es parte de su tradición. El último pilar de la economía islandesa es la minería, pero no la minería tradicional, sino la de criptomonedas, una operación que a grandes rasgos, consiste en resolver un complejo problema matemático que ayuda a mantener la red de seguridad de la criptomoneda a cambio de una compensación monetaria, y que para llevarse a cabo es necesario contar con un enorme suministro de energía capaz de alimentar al equipo minero, y a los ventiladores que evitan que estos se sobrecalienten. Wow, it's just like real life, man. What the... Convenientemente, Islandia cuenta con acceso a energía barata y limpia que le ahorra a las granjas de criptomonedas tener un gasto excesivo en electricidad, lidiar con el dilema moral de la contaminación, y al ser un país extremadamente frío, en vez de hacerse con un moderno sistema de ventilación, los mineros pueden simplemente abrir la ventana. Ahora, si bien es cierto que esta es una increíble oportunidad como para ser desperdiciada, por la volatilidad de las criptomonedas, dudo mucho que este sector se convierta en el principal sustento de los nórdicos en el futuro. En cambio, lo que veo más probable es que la minería se limite a complementar a la sólida y moderna economía de una nación que si bien tuvo un pasado humilde, pudo superarse a sí misma, se adaptó al paso del tiempo, supo cómo volver a ponerse de pie luego de perderlo todo, y nos dejó dos grandes enseñanzas. El regreso del Tercer Reich podría ser beneficioso para la economía y si vas a manipular el mercado es mejor hacerlo con amigos. Mi nombre es Sergio, soy un simp, y me despido.